Bienvenida a él. Él es Alejandro Biondini, presidente del Partido Nacionalista Bandera Vecinal, que le pide al presidente Mauricio Macri que renuncie. Alejandro, muchas gracias, bienvenido a Fondo a la Derecha. Jorge y Rosario te saludamos. Rosario, Jorge, muy buenos días, un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Alejandro, contanos un poquito cómo ves, cómo es tu mirada actualmente en estas semanas tan alteradas, tan inestables de la República Argentina. Bueno, nosotros estamos evidentemente muy preocupados, como creo que lo está todo el pueblo argentino, pero fundamentalmente nosotros este comunicado al cual hacías referencia lo publicamos hace 2 o 3 días. Sí. Y lo que vemos como preocupante, más allá de si el dólar hoy sube o baja o la llamada respuesta de los mercados, nosotros vemos fundamentalmente cinco factores, digamos, que nos llevan un poco a este planteo, ¿no? En primer lugar, algo que es fundamental en la política, en la vida, en toda relación humana y mucho más entre un gobierno y su comunidad, que es la desconfianza. Es decir, acá el símbolo fundamental, el factor fundamental, es un abismo de desconfianza, digamos, o de falta de confianza entre Macri y la enorme mayoría de la gente, incluso de sectores que hasta hace poco eran aliados del gobierno. Claro. En segundo lugar, vemos en todo el discurso, tanto del presidente como de sus ministros, algo que también es muy preocupante, que es una desconexión con la realidad, porque más allá de que uno, desde el punto de vista del maquillaje, lógicamente era un disparate esto de la multiplicación de ministerios y secretarías y subsecretarías, cosa que se tendría que haber hecho desde un principio, es una cuestión de maquillaje que incluso entrando en la realidad que prácticamente incendiaría el país, de como quieren echar 10.000 empleados públicos, a nivel anual no significaría más de 100 millones de dólares, con lo cual en el grado de endeudamiento y de problemas que tiene la Argentina realmente no es significativo. Después, una falta absoluta de autocrítica, es decir, el presidente sigue echando culpas a diestra y siniestra, y no haciéndose cargo, yo creo, que de su propio fracaso. Además, si uno lo compara con el discurso prácticamente de 1 minuto y pico del otro día, y vemos un poco el discurso casi en cierta forma histriónico y por momentos lacrimógeno del presidente, vemos una actitud de mentira, porque si hace, digamos, prácticamente 48, 72 horas estaba todo bien, y hoy el presidente compara sus últimos 5 meses de gestión con la circunstancia de cuando fue secuestrado, me parece que evidentemente hay una diferencia abismal. Claro. Y finalmente, cosa que también... Perdón, Alejandro, para los que no escucharon, dijo que fueron los 5 meses peores de su vida después del secuestro. O sea, lo comparó como la segunda situación más difícil de su vida. Entonces, aclarando un poco, no es que estábamos tan bien, porque claramente lo está exponiendo con esto. Claro, es decir, imagínate vos que si el presidente del país lo vive estos meses como un secuestro, ¿cómo lo padece el resto del pueblo argentino, ¿no? Donde, por ejemplo, en estas últimas horas, después del discurso de Duhovne, se habla incluso de aumentos en las tarifas de gas que pueden estar entre el 30 y el 140%. Claro. Y finalmente, digamos, evidentemente, y esto no tiene nada que ver porque, como vos sabrás, nosotros como nacionalistas un poco estamos enfrente de las distintas variables políticas actuales, es decir, a nosotros no se nos puede involucrar en esta, desde mi punto de vista, falsa dialéctica entre kirchnerismo versus macrismo. Para mí hay un problema de actitud, es decir, es un barco sin timón. Y te agregaría algo, es decir, uno podría, si se quiere, darle algo que le falta al gobierno, que es un voto de confianza, pero en toda esta puesta en escena, acá el problema, más allá de que es una parte importante del problema, no es Marcos Peña. Es decir, vos fíjate que ha confirmado a 2 factores, uno porque no puede hacerlo por un problema de poder interno, que es la confirmación de Marcos Peña,
y otro el tema de Duhovne, que lo ha dejado como ministro, porque bueno, nadie quiere agarrar el Ministerio de Economía en estas circunstancias y bajo esos condicionamientos. Pero detrás de Marcos Peña, en realidad, y eso es lo más grave, el poder político del país está en manos de un publicista, que es Durán Barba, porque el verdadero maestro, el verdadero, digamos, mentor, o quien le da letra a Marcos Peña, es Durán Barba. Y más allá de que incluso que en otro país sí sería grave, porque estaría metiéndose en los problemas estratégicos y en la política de gobierno de un país, que sea un extranjero, por ejemplo, los problemas que hoy tiene Trump en Estados Unidos con relación a sus conexiones de campaña. El tema es que si uno va a los antecedentes de Durán Barba, su asesoramiento fue el que provocó la fuga del país del expresidente Mahuat de Ecuador. Es decir, que tampoco, más allá de los resultados electorales en cuanto a la gestión de gobierno, no vemos que sea un asesoramiento exitoso, ¿verdad? Claro. Claro. Creo que una de las propuestas que tiene Bandera Vecinal, ¿no? Igualdad ante la ley, habla de lo que cobrarían. El gobierno aparentemente hizo esto como un achique, porque por un lado está diciendo que se viene un recorte y después tenemos 21 ministerios, entonces bueno, claro, es como mostrarlo. Pero ustedes ya tenían propuesto el achique de los sueldos del Poder Ejecutivo y de los legisladores. En el caso de los legisladores me parece muy difícil, porque son ellos los que se dictan sus propias dietas y nunca les pueden poner un tope. Hace 2 semanas hablamos de que las legislaturas le costaban como 1.000 millones al país y hay como son 25. ¿Cree que el ajuste, por lo menos para que la gente entienda, que se aprieten todos el cinturón, tiene que venir por ahí? ¿Le falta la pata política, un poco de sinceridad y un poco de vergüenza? Sí, eso es indudable, porque nosotros hoy no estamos frente a una crisis económica, más allá de que evidentemente nos lleve a un problema social muy grave, sino acá hay que hablar claramente de una crisis política e institucional, donde evidentemente los ejemplos tienen que ser verticales, viniendo de arriba hacia abajo. Evidentemente acá el problema que nosotros tenemos en la Argentina, por eso a algunos le puede sonar políticamente incorrecto que uno incluso plantee o sugiera, porque de última es simplemente a veces pedir un gesto de grandeza, más allá de que no se entienda. Claro. La figura de la renuncia, que está contemplada en el artículo 88 de nuestra Constitución, en realidad nosotros tenemos un problema vertebral en nuestra estructuración política. Fíjate que en el caso, digamos, por ejemplo, de algunos regímenes de Europa, también habría que plantearse una reforma constitucional en ese aspecto. Está intocable, o es hasta a veces una figura no decorativa, pero una figura, digamos, institucional, la del presidente, y bajo los regímenes parlamentarios, cuando suceden este tipo de cuestiones, hay una falta de confianza, un voto de censura por parte del Congreso, y se renuevan las instituciones con llamado a nuevas elecciones. En cambio acá, junto con el tema de los fueros, tenemos prácticamente una institución presidencial cuasi monárquica, es decir, tendría que estar prácticamente incendiado el país, con un 5.000% de inflación, como pasó en los tiempos de Alfonsín para dar elecciones anticipadas, o con 35 muertos, como en el caso de la Rúa, para que los que detentan el poder digan, bueno, damos un paso al costado. Indudablemente, si la situación del país fuera próspera, si todo el mundo pudiera pagar sus servicios, hubiera trabajo, la gente estuviera en un marco donde prácticamente no está con la soga al cuello como ahora, la clase política evidentemente tendría que ser otra, pero de última nadie enfocaría frontalmente en esto. Pero hoy por hoy es prácticamente un hecho bochornoso, es un hecho inaceptable, digamos, un poco el jolgorio en todo el sector político y el tremendo ajuste sobre la gente, porque acá hay una dicotomía muy clara, es decir, evidentemente acá este ajuste lo está pagando la clase media, los sectores más postergados, y en lo personal, a mí lo que me preocupa desde un punto de vista no de ser nada goguero, sino de una prognosis, es cómo puede terminar todo esto, ¿no? Que yo lo veo socialmente muy grave.
Claro, Alejandro, ¿por qué crees que lo comparan tanto con el 2001 entonces? Porque hablan del Club del Helicóptero, andan, bueno, esta es su última cadena nacional, lo comparan mucho con la dictadura militar. ¿Pensás que es más un mal manejo y no tanto el caos que se vivió en el 2001? Sí, por un lado hay un mal manejo. Yo creo que, a veces la historia no se repite, pero se parece en determinados aspectos. O la quieren hacer parecer. Claro, es decir, nosotros tenemos algunos aspectos de un comienzo de una hiperinflación, lo cual puede llevar evidentemente a una situación no parecida, pero similar a la que en su momento, en cierta forma, provocó la salida acelerada de Alfonsín. Y por el otro lado, una situación social donde, bueno, si se suceden determinadas cuestiones y a su vez el gobierno, para mantener un poco el orden social, recurre a la figura de la represión o la acción de la represión, se pueden combinar una serie de factores muy preocupantes. Es decir, nosotros estamos planteando, tal vez para algunos antes de tiempo, una salida institucional y en paz. La verdad que yo no soy optimista porque es decir, para resolver un problema primero hay que asumir el problema, y yo no veo que, con Duhovne, después que todo el mundo estuvo viendo los distintos candidatos, que a último momento Melconian le dijo, bueno, si yo no tengo el control del Banco Central no asumo, prácticamente recorrió todo el espinal y después dijo, bueno, finalmente no nos queda más remedio que quedarnos con Duhovne. Él es el que va a ir ahora a restablecer una renegociación con el Fondo Monetario. Claro. Esa es la figura, digamos, porque hay desconfianza, no ya, digamos, que es muy grave, evidentemente, con la palabra presidencial, pero de última alguien podría decir, bueno, pero ha venido un ministro como si uno dijera... Claro, me sacaste la palabra de la boca, porque estaba justo yendo para allá, Alejandro, y con esto, sí. Para que cierres y te aporto un poquitito. Vos sabés que sí. En el portal Realpolitik, el fin de semana, publicamos una investigación en donde decía, te leo el título, "Háblame de confianza, Duhovne adeuda más de 109.000 pesos de multas". O sea, es la persona que tiene que generar confianza acá y sobre todo en el exterior, y con el auto que fue el automóvil que se trasladaba al ministro de Hacienda el otro día en la quinta, en la reunión, investigamos y adeuda eso de multas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos queda? Exacto, es decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Claro. Es decir, evidentemente el ejemplo yo creo que es la mejor forma de generar confianza. Incluso yo, a ustedes en general, toda la actividad de Realpolitik o Realpolitik la sigo bastante, e incluso vi que en el perfil de Twitter de ustedes habían publicado incluso el video de todo el escándalo de un ahorrista del Banco Santander al cual no le dejaban retirar los dólares. Es decir, hay una cantidad de síntomas que francamente sería importante, es decir, uno esperaría, ya un poco cerrando la idea, uno esperaría que hoy Macri hubiera dado un giro de timón en serio, no solamente el maquillaje, sino cambiando funcionarios fundamentales en cuanto a toda su política. Claro. Y lamentablemente vemos más de lo mismo en el marco de una situación social, institucional y política cada vez más preocupante, ¿no? Bien, sí, todos esperábamos un cambio fundamental, pero los que se tantearon, todos pidieron la cabeza de Marcos Peña. Y yo estaba pensando, la figura que se puso de jefe de gabinete fue un fusible para que cuando las cosas estén mal no tener que cambiar el presidente, porque parecía destituyente, y acompañarlo hasta sus primeros 4 años y luego que se vaya. El problema es que sostiene a Marcos Peña, entonces no agarra ningún otro posible candidato, y ahí es donde no está funcionando esta figura de presidente y jefe de gabinete. Y sí, lo que pasa que por un lado uno ve que digamos, a veces del oficialismo son muy sensibles a hablar de la institucionalidad y muy sensibles también a las críticas, ¿no? Cuando uno a veces desde las redes sociales dice algo, bueno, se acuerdan de toda la familia y le cae un ejército de trolls. Claro. Pero francamente prácticamente estamos, salvando las distancias y los tiempos, como
digamos, si se quiere un ejemplo exagerado, estamos prácticamente frente a la figura de un Rasputín dentro del gobierno, de un jefe de gabinete o de un ministro que evidentemente el propio presidente en sus íntimos reconoce que no lo puede remover porque él ha armado un poco toda la estructura estatal y francamente si hay alguien que carece, como se suele decir, de cintura política, de falta de diálogo, de conexión con la realidad, de poder resolver una crisis armoniosamente como esta, es Marcos Peña. Digo Marcos Peña por Durán Barba, porque Durán Barba considera que todo acuerdo, llamar a una mesa de unidad, llamar a la oposición, ver cómo salimos de esto, ellos lo interpretan como un gesto de debilidad. Entonces es como que, bueno, prefieren hacer un agujero en su propio bote antes que pensar que, bueno, vemos cómo salimos de esta situación. Así que sí, en el caso de la Rúa, que puede haber una similitud, se llegó a decir en su momento que hasta Antonito de la Rúa tenía más poder que de la Rúa, incluso que fue quien incluso y tomó que Shakira. en su momento, Y Shakira también. y Shakira, y además que tomó él, que prácticamente tuvo una discusión muy violenta con su padre, y tomó él la decisión de provocar esa represión que provocó tantos muertos, ¿no? Entonces cuando hay un poder detrás del poder, yo creo que realmente es para preocuparse, y bueno, en eso estamos, y la verdad, ojalá existiera un gesto de comprensión y de grandeza del presidente, pero francamente a esta altura lo dudo, ¿no? Alejandro, para hacerte la última e ir cerrando, ¿cómo ves la situación de la senadora Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo creo que evidentemente, indudablemente está judicialmente más que complicada. Yo en lo personal considero que justamente si acá no existieran los fueros, los privilegios, todas estas cosas de que el conjunto de los ciudadanos no tenemos o carecemos, bueno, yo entiendo que Cristina de Kirchner hace rato que tendría que estar presa, pero indudablemente, y no me refiero a ella sola, sino a un conjunto de gente, porque, a ver, yo creo que también un poco el gobierno se ha metido en camisas de 11 varas, porque Bonadío ahora, si empieza a rastrear todo el tema del 2003 al presente, nos vamos a encontrar con Franco Macri, con todo, es decir, el negociado de la obra pública ha sido un poco general. Claro. Yo en lo personal creo que, más allá de que se concrete o no, para mí, en muchos aspectos, no en todos, pero en el aspecto, digamos, de los negocios del Estado, aunque algunos hablen de una forma u otros hablen de otra, para mí el macrismo y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda. Alejandro, te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición para lo que necesites, y me alegra mucho que nos lees permanentemente en Realpolitik. Sí, realmente están muy bien informados, así que bueno, también los felicito, por supuesto, no solamente por la actividad de toda la radio, sino especialmente por el programa de ustedes. Y bueno, como siempre, el agradecimiento por la posibilidad de podernos expresar. Vos sabés que en época de campaña, donde te presentaba, salió Olivia Cruzet a bancarte, e inclusive nos cantó un poquitito porque decía que te apoyaba. Bueno, está bien. Bueno, evidentemente todo apoyo es bienvenido, y realmente para el 2019 tenemos un desafío importante, te lo cuento en 30 segundos, porque Bandera Vecinal ha hecho una alianza, un acuerdo político con distintas fuerzas, con el Partido UNITE, que tiene personería nacional, con el Partido Popular de Santa Fe, con Gente en Acción, con el Partido del Campo Popular, y para las elecciones del 2019 vamos a presentar a nivel nacional, nos vamos a presentar como Frente Patriota, así que bueno, no solamente estamos planteando críticas, sino también una propuesta, y para el 2019 vamos a presentar una opción presidencial desde el nacionalismo, ¿no? Me encantaría que vengas también al piso a contarnos un poquito más de ello, y mate de mediante, hablemos un poquito en profundidad.
Cómo no, Rosario, va a ser un gusto, bueno, a disposición de ustedes cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Ahí estaba, Alejandro Biondini, presidente del Partido Nacionalista Bandera Vecinal, habló de todo, sin pelos en la lengua, impresionante esta nota con esta